Empezamos ahora el tercer video de la clase de Word Embeddings. Vimos entonces el modelo skipgram, tanto y con su optimización con negative sampling. Word2Vec, además de skipgram, tiene otro modelo que se llama Continuous Back of Words, y que lo único que hace esto es invertir la capa input con la capa output del modelo skipgram. Entonces aquí la idea es que, dado las palabras aledañas, predecir la palabra del medio. Entonces acá la única diferencia es que el input van a ser varios embeddings. Entonces la capa del medio, que tiene que hacer la predicción, tiene que sumar los embeddings de todos los inputs. Y por eso se llama Continuous Back of Words, porque el input es un back of words, pero continuo. Porque en vez de sumar one hot se están sumando los embeddings. Y después tiene que tratar de predecir la palabra al medio. Y todo lo demás es lo mismo. Se puede hacer negative sampling o hierarchical softmax. Y en algunos casos funciona mejor una, y en algunos casos funciona mejor la otra. Entonces eso es Word2Vec. Con eso ya Word2Vec entonces es Continuous Back of Words o skipgram con negative sampling o hierarchical softmax. Un poquito después, gente de Stanford, para tratar de hacerle la competencia a Word2Vec, inventan Glove, que viene de Global Vectors, y que es otro método bien popular para aprender Word Embeddings. A diferencia de Word2Vec, acá trabajamos directamente sobre una matriz palabra-contexto. O sea, en Glove lo que hacemos es primero construimos una matriz palabra-contexto, donde acá están los logaritmos de los counts, y aprendo parámetros para tratar de parecerme a estos valores de acá. ¿Cómo se hace eso? Se me perdió la slide de Glove. ¿Cómo hago esto? Tengo también entonces dos matrices de parámetros, uno de los embeddings de las palabras centrales y otro de los embeddings de las palabras contexto. Y lo que yo trato de hacer es que para todos los datos de entrenamiento, o sea, para todos los pares, palabra contexto del corpus, que depende de la ventana también, trato de que el producto punto de estos dos vectores más un valor bias que tengo para cada palabra y un vector bias también para cada palabra, para cada contexto, sea igual al logaritmo del conteo. Entonces, básicamente, si ustedes lo piensan, es muy parecido a Word2Vec. ¿Por qué? Porque cuando dos cosas concurren, este valor va a ser alto. Cuando dos cosas no concurren, esto va a ser bajo. Y entonces este producto punto de las cosas que concurren trata de ser alto cuando esto es alto y va a tratar de ser bajo cuando esto es bajo. Que no es tan distinto a lo que hace al final negative sampling o hierarchical softmax. Siempre el producto punto de los vectores palabra y los valores contexto son lo que definen lo que yo quiero aprender. Entonces esto se trata como un problema de regresión. Entonces yo trato de minimizar el error cuadrático, que es la diferencia cuadrática entre esto y esto. Este sería como el valor gold, y esto es lo que yo estoy tratando de predecir. Y estos son los parámetros del modelo, más los bias, ya que son, además tengo un bias para cada palabra contexto y para cada palabra central. Entonces uno optimiza acá los parámetros, y si uno trata de entender lo que es Glove, si uno le hicieron dejara fijo el bias de cada palabra como el logaritmo de su count, y lo mismo para los contextos, se darían cuenta que el problema que estamos minimizando es equivalente a reducir la dimensionalidad o hacer una factorización de matrices de la matriz PMI. ¿No? Esto es trasladado por una constante que es el logaritmo del tamaño del corpus. ¿Qué es lo que nos dice eso matemáticamente? Es que al final, que métodos como Glove conceptualmente son equivalentes a esto. Son equivalentes a reducir la dimensionalidad a esta matriz de acá. O sea, hacer vectores de palabras que son distribucionales, pero de dimensionalidad más baja. Y esto ya empieza a ayudarnos a entendernos que estos enfoque distribucional y distribuido para ver vectores de palabras son muy parecidos entre sí. Bueno, en Glove estos bias hay que aprenderlos, no son fijos. Entonces le da otro grado de libertad al modelo. La función de optimización de la loss es un error cuadrático medio. Entonces, entre mayor sea el error, mayor sea la ponderación del loss.
Globe lo que tiene interesante es que, al igual que Word2Vec, tenemos dos visiones de las palabras, ¿no es cierto? Un vector cuando son la palabra central y otros cuando son un contexto. Globe sugiere combinarlo. Lo que retorna Globe es la suma de estas dos. Para cada vector suma todos los elementos. A diferencia de Word2Vec, que la representación contexto, que también es útil, la bota a la basura. En esta clase nos estamos enfocando en los algoritmos para aprender Word Embeddings, pero los Word Embeddings tienen muchas propiedades que son muy fascinantes, que las van a ver con detalle en la clase auxiliar. Los embeddings, una vez aprendidos sobre corpus grandes de documentos, pueden capturar relaciones semánticas y sintácticas de palabras, como relaciones masculino-femenino, o puede ver cosas de tiempos verbales. O incluso puede ver cosas como relaciones capital-país. Entonces, el ejemplo más famoso es que uno toma un Word2Vec entrenado sobre un corpus grande y puede tomar el vector de king, le resta el vector de man, le suma el vector de woman, y el vector más cercano, sin contar king, es queen. Entonces, eso nos permite no solo jugar con analogía, que eso lo van a ver en la clase auxiliar. Lo mismo pueden hacer con los verbos, pueden moverse entre un gerundio y un infinitivo, y pueden entonces aprender esa relación. Entonces pueden aprender cuál es la relación para pasar de una versión a otra, aplicárselo a otro vector y pueden encontrar la transformación, y generalmente un buen embedding es capaz de capturar todas estas cosas. Lo mismo con relaciones países y capitales. Lamentablemente, como los embeddings se aprenden de corpus reales, también uno puede jugar con estas cosas y darse cuenta que aprenden muchas relaciones racistas o discriminativas. Es un trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo de cómo medir el sesgo que presentan los Word Embeddings. Pero ocurre, si uno toma el vector, pasa que uno toma el vector de hombre, programador, mujer, y la analogía que te aparece es ama de casa. Ese tipo de cosas ocurren. Lo mismo puede ocurrir para cosas con raciales, también para cosas con religión. Y es un tema muy importante porque después estos embeddings se usan como input para modelos más complejos, que se usan para recomendación, procesamiento de currículums, traducción automática. Entonces, ver formas de mitigar el sesgo de estos embeddings es un área muy activa en investigación. ¿Cómo evalúa un Word Embedding? Existen dos formas de evaluar un Word Embedding, que al final es un recurso. Una forma intrínseca y otra forma extrínseca. Intrínsecamente hay varios datasets anotados donde hay asociaciones esperadas, que son como asociaciones gold. O sea, uno tiene ciertas analogías y uno espera lo que debería resolver. O uno tiene, por ejemplo, pares de palabras y con una asociación, con un puntaje de qué tan asociadas esas palabras están. Y después uno trata de mapear con los embeddings entrenados, tratar de predecir esas asociaciones, por ejemplo. Todos estos enfoques se llaman enfoques intrínsecos de evaluación. Acá en GitHub hay un proyecto grande que los implementa todos. Entonces uno puede correr varios embeddings, Word2Vec, Globe, con varios subparámetros entrenados con distintos corpus y ver cuál se porta mejor. Esa es la forma intrínseca de evaluarlo, y la forma extrínseca es usarlo. Usar los embeddings para alguna tarea. Por ejemplo, predecir sentimiento de una oración, hacer part of speech tagging y ver cuál se porta mejor. Acá voy a hablar sobre un trabajo teórico que ve la relación entre los modelos distribuidos y los modelos distribucionales. Vimos entonces dos formas de aprender Word Embeddings. Uno haciendo estas matrices palabra-contexto y otro con una red neuronal que tiene alguna tarea predictiva que me permite obtener buenos embeddings, como Globe o Skipgram o Continuous Back of Words. Entonces los modelos distribucionales se basan en la hipótesis distribucional y son métodos basados en conteo, y los métodos distribuidos se basan en redes neuronales. Ambos se basan en la hipótesis distribucional y tratan de asumir con el supuesto de que palabras que ocurren en contextos parecidos tienen significados parecidos y por ende deberían tener representaciones parecidas. Hay un paper muy importante de Levy y Goldberg donde estudian teóricamente y llegan a la conclusión de que la función de optimización que hace Skipgram con negative sampling implícitamente lo que está haciendo es factorizar, o sea, hace una reducción de dimensionalidad a la matriz palabra-contexto usando puntajes PMI. Corrido por una constante. ¿Ya? Muy parecido a lo que vimos con Globe. Este resultado fue muy interesante porque la gente está empecinada a decir que los modelos de conteo no servían para nada. Y este resultado muestra que efectivamente son lo mismo, son equivalentes.
reducir la dimensionalidad de una matriz PMI equivalente a hacer skipgram con negative sampling. Entonces eso al final esto une y nos dice que en el significado más profundo los métodos basados en conteo y los modelos basados en modelos predictivos con redes neuronales para aprender representaciones de palabras son equivalentes. Y ahora, para empezar a finalizar la clase, quiero hablar sobre otros modelos de embeddings un poco más sofisticados que se han inventado después de Word2Vec y Clove. Uno es Fastex. Fastex básicamente extiende el modelo skipgram para poder también aprender un poco sobre las subpalabras de la palabra. Entonces extiende el skipgram para poder también tomar en cuenta la estructura interna de una palabra. ¿Cómo lo hace? Trabaja con enegramas de caracteres. Conocemos los enegramas de caracteres, que son las subsecuencias de caracteres que puede tener una palabra o una oración. Entonces en Fastex uno aprende representaciones de palabras para todos los enegramas de caracteres. Y una palabra se representa entonces como la suma de las representaciones para sus enegramas de caracteres. Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra where y decimos que los enegramas de caracteres van a ser de largo 3, n igual 3, el embedding de where sería la suma de los embeddings para el carácter. Acá pongo este signo de acá para que es como el padding, como el beginning of word, y este es el símbolo como end of word. Entonces sería este símbolo WH, WHE, HER, ERE, RE, fin de palabra. Y además le agregamos una secuencia especial que tiene la palabra completa. Entonces además tenemos embeddings para todas las subpalabras y además tenemos un embedding para la palabra completa y el embedding real es la suma de todos estos embeddings. Esto puede ser muy útil para, por ejemplo, querer aplicar embeddings para palabras que nos vimos durante entrenamiento. Por ejemplo, un hashtag que tiene un símbolo de diferencia, pero comparte mucho. No sé. Hashtag hungry contra la palabra hungry. Podríamos reciclar mucha información de acá. Entonces, cada palabra entonces tiene un embedding propio y además tiene un embedding para todos sus subenegramas de caracteres y el embedding total de la palabra es la suma de todos estos embeddings. Notemos entonces que cuando, por ejemplo, si tengo la palabra her de ella, el embedding total de la palabra va a ser distinto al embedding her cuando es una subpalabra. Entonces, Fastex hace una diferenciación del token de la palabra completa y de la subpalabra. Fastex es muy, muy, muy útil para lenguajes que morfológicamente son muy ricos. Acuérdense, la morfología es toda la sintaxis que tienen las palabras, o sea, todas las variaciones que pueden tener. Como las conjugaciones de un verbo o cuando yo transformo una palabra de un part of speech a otro con algún sufijo, como mente en español, ¿no es cierto? Rápido, rápidamente. En lenguajes morfológicamente ricos, uno puede hacer que los embeddings compartan información de sus submorfemas. Por ejemplo, las palabras amazing y amazingly en Fastex compartirían mucha información en su representación por todos los enegramas que comparten. Mientras que en Word2Vec trataríamos estas cosas como tokens independientes. Entonces Fastex me sirve mucho cuando quiero aprovechar esa información. A veces puede pasar que uno quiere ver las palabras más cercanas a algo en Fastex y me muestra puras derivaciones, conjugación morfológica. Y eso no es tan interesante. Pero Fastex en la práctica es un modelo súper interesante y nos ilustra toda esta idea de trabajar con subpalabras, algo que es muy importante en NLP. Esta idea de que la representación de una palabra se puede formar con representaciones de sus caracteres de enegrama. Esta idea se usa en muchos modelos modernos porque permite reciclar mucha información. Entonces, ¿qué es lo que hace Fastex? Extiende el negative sampling, pero agregando embeddings para todos los enegramas de caracteres, subpalabras que tiene una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el conjunto G de W como el conjunto de todos los enegramas de carácter que aparecen en una palabra. Entonces, Fastex le asocia un vector a cada enegrama de carácter de los conjuntos de palabras. Tengo un inventario grande entonces de vectores de enegrama de carácter. Entonces, extendemos entonces negative sampling. Acuérdense que negative sampling necesitamos modelar la probabilidad de que
un par palabra-contexto venga originalmente del corpus. Y eso acá acuérdense que en Word2Vec solamente era E a la menos el producto punto de W por C. En este caso es E a la menos S, que es una función de W, C. ¿Y qué es esta función? Es simplemente la suma del producto punto de todos los sub-n-gramas de carácter que tiene la palabra. O sea, para where sería beginning of word, WH, WHE y todo esto de acá. Todas esas representaciones por el producto punto del contexto. Entonces, si tengo el perro ladra, acuérdense, ladra es la palabra, perro es el contexto, perro quedaría fijo, pero a la ladra yo le cargaría todos sus sub-n-gramas de carácter. LA, ADE, R, etc. Depende del tamaño. Y con eso entonces hago lo mismo. Después hago el algoritmo de negative sampling de la misma forma que en la forma anterior, pero Fastex ahora me da embeddings que aprovechan la información morfológica de las palabras y puedo entonces aprovecharme de palabras que con derivaciones distintas o inflexiones distintas morfológicas y de esta forma aprender representaciones más ricas. Y ahora sí que sí les hablo del último modelo de la clase de Word Embeddings, que es un modelo no tan famoso, pero que lo encuentro interesante porque nos muestra cómo uno puede cambiar y jugar las loss functions para aprender representaciones más ajustadas a lo que nosotros queramos. Estas se llaman las Sentiment Specific Phrase Embeddings, que son embeddings de palabras que son específicas para sentimiento. ¿Cuál es el gran problema de la hipótesis distribucional? Son los antónimos, ¿no? Que los antónimos a veces ocurren en los mismos contextos. Por ejemplo, my car is nice, my car is ugly. ¿Qué puede pasar entonces? Que antónimos reciban embeddings muy parecidos, usando cosas como Word2Vec. Entonces, para corregir este problema, Tang el 2014 propone los Word Embeddings específicos para el sentimiento. Y la idea es combinar la función de objetivo skipgram con hacer una predicción de sentimiento de emoticones a nivel oración, usando supervisión a distancia. Esta idea es de obtener tweets etiquetados automáticamente con emoticones y combinar estas dos cosas para aprender los embeddings. Entonces aquí la tarea era aprender un clasificador a nivel palabra de sentimiento. O sea, la idea era que cada palabra mapearla a un sentimiento. O sea, que, no sé, que bueno sea positivo, que malo sea negativo, que bonito sea positivo, que feo sea negativo, etc. Si uno usa los embeddings tipo Word2Vec por sí solo, obtiene resultados decentes, pero se equivoca un montón con algunas palabras, sobre todo con los antónimos. Entonces la idea es integrar a la representación información sobre el sentimiento en el contexto que ocurren las palabras. ¿Qué se necesita esto? Se necesita un corpus de oraciones. Esto lo hicieron con tweets. Entonces aquí tweets anotadas por sentimiento. Entonces teníamos oraciones y cada oración tenía una etiqueta del sentimiento. Y aquí la etiqueta la obtenemos gratuitamente usando emoticones. Entonces me bajo un montón de tweets con caras felices, borro la cara y es la etiqueta positiva. Me bajo un montón de tweets con caras tristes, borro la cara triste y esa la pongo como en la etiqueta. ¿Ya? En base a eso tengo un corpus de entrenamiento y la RS que puede ser masivo de millones de oraciones. Entonces aquí mi input van a ser las palabras, van a ser la oración en la que ocurren y el sentimiento, la polaridad de la oración. Entonces ese es mi input. Y yo lo que hago básicamente simplemente es que combino la loss de skipgram con hacer predicciones de la oración del sentimiento, de la oración. Entonces usamos la embedding de las palabras para predecir el contexto, de la misma forma que en un modelo skipgram, y usamos la representación de la oración, S sub E, para predecir su sentimiento. Entonces si tengo una oración negativa, trato de predecir que el sentimiento sea negativo. ¿Cómo represento una oración? Promedio los embeddings de sus palabras. Entonces mi función objetivo se compone en dos partes. Una parte que yo tengo maximizar el log sentiment, que básicamente esto sería lo mismo que hacer una menos logistic loss para predecir el sentimiento de la oración. Y tengo también el objetivo del skipgram,
y los pondero. Tengo alfa por el objetivo del skipgram más 1 menos alfa por el objetivo del sentimiento. Y este es un parámetro alfa que tengo que calibrar. Y cuando yo entreno esto, entonces resuelvo los dos problemas. Esto se entiende mucho mejor acá. Entonces tengo una palabra, el perro ladra muy fuerte, qué pena, no sé. Entonces esa es negativa, la oración. Entonces la palabra ladra está tratando de predecir el perro y muy fuerte, pero también eso sería el skipgram por sí solo, pero además yo promedio todos los embeddings de la oración, que sería el perro ladra muy fuerte, qué pena, y además trato de predecir el sentimiento, que es negativo en este caso. Y todo esto se entrena en conjunto, entonces mi embedding, mis embeddings están tratando de resolver este problema y este problema en conjunto. Y entonces la gracia es que respetan la hipótesis distribucional, pero además tratan de desambiguar las palabras por el sentimiento en que ocurren. Puede que ugly y nice ocurran en contextos parecidos, pero ocurren en oraciones de consentimiento distintos. Entonces esa desambiguación me soluciona el problema. Entonces aquí probaron esto. Acá la tarea era clasificar el sentimiento de las palabras usando esta representación, usando un clasificador. Y acá muestran que usando los embeddings de SCPE, Sentiment Specific Phrase Embeddings, o Word Embeddings, se portan mucho mejor. ¿Por qué a veces yo digo phrase en vez de word? Lo que pasa es que cuando la gente usa estos embeddings, los entrena, primero corren un detector de frase. Que el detector de frase toma algunos enegramas como New York o muy bien, que ocurren muy frecuentemente, y los concatenan y los tratan como un solo token. Es un truco que se usa mucho para entrenar word embeddings para que se porten mejor. Y eso, en la clase auxiliar van a jugar un montón con entrenar word embeddings, con ver las palabras más parecidas de un word embedding, con graficarlas, visualizarlas, ver todo el tema del sesgo. También, y la librería que vamos a usar es Gensim, que es una librería que implementa todas estas cosas de forma muy amigable, implementa Word2Vec, Fasttext. Y esa es la que van a usar en clase auxiliar. Y eso, y con eso terminé la clase de Word Embeddings. Entonces, vimos toda la idea de cómo aprender representaciones de palabras. Vimos la hipótesis distribucional, vimos los métodos basados en conteo, vimos después los métodos usando redes neuronales, que eran Word2Vec, Skipgram, con Hierarchical Softmax y Negative Sampling. Vimos cómo uno invertía el problema y hacía Continuous Back of Words. Después vimos Glove, que explícitamente yo estaba factorizando la matriz de peso palabra-contexto. Vimos Fasttext, que trabajaba con los subenegramas de caracteres, y vimos estos embeddings específicos para sentimiento. Y eso. Nos vemos. Gracias.